que podamos, Señor, seguir testificando de que tú eres bueno y eres misericordioso, Señor. Ayúdanos, Señor, y hoy en día, Señor, no hemos puesto estos momentos para exaltar tu nombre, Señor. Queremos regocijarnos delante de tu presencia y alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Solo te pedimos que prepares nuestros corazones, que nos tomes, Señor, como una ofrenda agradable delante de ti, Señor, y todo lo que hagamos, también tu palabra, que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, y te pedimos sobre todas las cosas que nos sigas perdonando, Señor, con tu amor y tu misericordia, Señor. Si te hemos ofendido durante la semana, durante el día, Señor, que tú puedas limpiarnos, Señor, para poder acercarnos delante de ti, Señor. Te agradecemos porque dice tu palabra que donde dos o tres están, ahí estás para, Señor, derramar de tu bendición, Señor. Y pedimos, Señor, que uh, tú sigas con nosotros, Señor, el resto del servicio, Señor, porque venimos a alabarte, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, de todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Amén. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla, con Jesús yo iré. Ganaré la batalla y si al frente Él va, ganaré la batalla. Ma está en la batalla, Pa está en la batalla, hijos están en la batalla y todos estamos en la batalla. Batalla no es batalla si no hay la calumnia. Batalla no es batalla, con Jesús yo iré. Pelearé la batalla y si al frente Él va, ganaré la batalla. Mamá está en la batalla, papá está en la batalla, hijos están en la batalla y todos estamos en la batalla. En el cielo se oye, en el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y así, así, así se alaba a Dios. ¿Cómo? Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. A ver todos, vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza.
Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y así, así, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. ¿Cómo? Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Y así alabamos al Señor con mucha alegría y gozo, amén. Porque Dios es bueno. Señor, gracias, gracias porque hemos venido a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y te pedimos que nos sigas dando ese gozo, Señor, en nuestro corazón. Señor, ahora estamos aquí porque sabemos que tu Espíritu Santo está en medio de tu alabanza, Señor. Recibe esta alabanza y esta adoración. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Él está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle que se mueva sobre nosotros. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí,
Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, aquí estamos entregando nuestros corazones para que te muevas, Señor, a través de esta alabanza. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, te agradecemos porque podemos ver que de gloria en gloria nos sigues trayendo, Señor. Sigues con nosotros, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque aún, Señor, con todo esto que está pasando, Señor, ya ha habido un poco más de restricciones, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos que nos sigas guardando, nos sigas bendiciendo, Señor, y bendigas también, Señor, nuestros ingresos, nuestros trabajos, todo lo que hagamos, Señor, que tú lo bendigas. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú bendigas esta ofrenda, bendigas al dador alegre, Señor, y multiplique, Señor, aquel que da con alegría, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, y que nunca falte, Señor, alimento en nuestra mesa, Señor. Te agradecemos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú,
al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, oh mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Santo eres, Señor. Precisamente de eso vamos a estar hablando unos minutos más. En una serie de estudios comenzamos hoy hablando de el camino del discípulo, la vida del discipulado. Vamos a meternos profundamente para definir, conocer y entender qué es un discípulo de Cristo. Pero como decía este canto, ¿verdad?, para que podamos ir al mundo y proyectar la luz de Cristo, el amor de Cristo, reflejar al mundo que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, reflejar al mundo esa luz preciosa que el mundo no tiene, reflejar al mundo y compartir con el mundo esa esperanza que fuera de Cristo el mundo no tiene, reflejar al mundo y decirle al mundo que en Cristo no solo hay vida eterna, hay gozo eternal, hay vida abundante, hay esperanza verdaderamente. Amén. Padre, gracias queremos darte en esta hora por tu grande amor y tu grande misericordia. Ayúdanos pues a reflejar eso al mundo, a un mundo necesitado de modelos, a un mundo carente de principios, a un mundo que verdaderamente necesita conocer del amor de Cristo Jesús. Oramos para que esta sea una iglesia donde verdaderamente predomina el deseo y el anhelo de hacer tu voluntad, de cumplir con tus preceptos y de salir al mundo para brillar como luminares en medio de una generación perversa. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y gracias por traernos hoy aquí a tu casa de oración. Glorifícate y con tu presencia santifica este lugar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden saludar a los que están ahí. Le damos una bienvenida a Karen. Karen, bienvenida. Nos habías abandonado, pero verdaderamente te extrañamos. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor.
Gloria a Cristo. Bueno, como les digo, hoy no sé qué horas. Yo necesito, le voy a decir al pastor que necesitamos poner un reloj ahí para estar al tanto de la hora. Son 7:30. Voy a tratar de honrar el tiempo y no extenderme mucho, porque hoy vamos a ensayar un poquito todo lo que tiene que ver con la boda de mañana. Mañana César y Miriam se casan. Qué momento, ¿verdad? Qué momento. Wow. ¿Se recuerdan cuando se casaron ustedes? Oh my goodness. Mire, el hermano se va a llorar al baño. Bueno, bro. Pobre. Y por eso que está todo así flaco y desnutrido, ¿verdad? De la tristeza que tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan? No, ni me acuerdo, dice acá la hermana Rosa. Pero bueno, usted decidió casarse. Nadie la obligó, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero qué tremendo, qué hermoso momento. Qué lindo. Así que mañana vamos a estar acompañando a los muchachos. Y si usted puede venir, le esperamos. Le esperamos. Va a ser temprano. Va a ser atípico. Normalmente lo hacemos en la tarde. Va a ser a las 10 de la mañana. Va a ser a las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo vía Facebook. ¿Sí? Bueno, entonces también queremos saludar a todos los hermanos que nos están recibiendo vía Facebook y también YouTube. Ahí donde están. Que la paz y la gracia del Señor les alcance. Vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos recuerdan lo que dice? Este es un texto bien conocido. Juan capítulo 8, 31 y 32. Y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio, una nueva serie de estudios, el camino del discipulado. Y hermanos, cuando hablamos de discípulo, hay algo que quiero que todos entendamos. Ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un aprendiz, porque eso es lo que significa la palabra discípulo en el idioma original. Alguien que aprende, que mira, que observa y que pone en práctica lo que aprende de la persona que le enseña. En este caso el maestro es Jesús, ¿verdad? Entonces, un discípulo es aquella persona que habiendo recibido a Cristo en su corazón, se activa en la obra misionera, en la obra evangelizadora de Dios en este mundo, ¿verdad? En otras palabras, lo que quiero decir es que no podemos permanecer pasivos, no podemos permanecer indiferentes, no podemos quedarnos a un lado. Nosotros tenemos que ser parte de la historia. ¿Estamos ahí? Diga conmigo, yo debo ser parte de la historia del Señor. Dígalo, porque ese es el llamado que nos hace el Señor, a ser parte de la obra transformadora, porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. Cuando una persona es expuesta al Evangelio y el Evangelio llega a su corazón, entra a ese corazón, lo taladra, lo quebranta, lo rompe para hacerlo nuevo completamente. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ahora todos estamos en un proceso. Algunos más lejos que otros, otros más cerca que otros, pero todos estamos en ese proceso. Y eso es lo que hoy vamos a estar comenzando a aprender, que el camino del creyente es un camino en el cual todo aquel que recibe a Cristo debe ir aprendiendo. O sea, tenemos que ir aprendiendo a recorrer ese camino que nos lleva hacia la meta final. Seguir a Cristo entonces es un camino que vamos desarrollando y en el cual día con día vamos aprendiendo nuevas experiencias. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32? Y preste atención que hay una frase ahí a quien se dirige el Señor Jesús, que es importante para entender el contexto y entender el texto. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien que se anime? A ver, son 2 versículos nada más. Adelante, quien quiera leer. Adelante, mi hermanita. Amén. Estas palabras de Dios, que Dios la bendiga ricamente. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? Eso es bien importante cuando, dicho sea de paso, by the way decimos en inglés, ¿verdad? Dicho sea de paso,
es importante esto, cuando uno estudia la palabra, hacer preguntas. ¿En qué momento escribe? ¿Cuál es la razón por la que escribe? ¿Cuál es la audiencia a la cual escribe? Todo ese tipo de cosas para poder uno meterse dentro del texto, escarbar en el texto y sacar toda la enseñanza, los principios que el texto enseña, para luego entonces sí trasladarnos a nuestro momento, a nuestra actualidad y poder aplicar esos principios que son transferibles. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿a qué audiencia le está hablando? ¿A quién le habla el Señor? Lea el texto. Sí, obvio, que ahí estamos de acuerdo. Pero lea el texto. A los judíos que se habían convertido les está hablando ahí. Se habían convertido, ¿qué habían dejado? El judaísmo. Y habían abrazado el cristianismo. Ahora, miren lo que les dice Jesús. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Qué piensan ustedes? Hoy viene muy preguntón, pero es bueno preguntar. ¿Qué les parece? ¿Por qué le está diciendo eso Jesús? Bueno, déjenme tratar de ayudarle un poquito. Sin duda alguna, no era fácil dejar el judaísmo, una religión que tenía raíces profundas en la cultura y en el diario vivir del pueblo hebreo, para convertirse a una, si me permiten decirlo de esta manera, religión que era nueva. Para ellos era algo nuevo, ¿verdad? Todo lo que Jesús venía a enseñar era totalmente nuevo, novedoso. Y dejar algo que, como nos pasó a nosotros cuando dejamos, y lo voy a decir con mucho respeto, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Muchos de nosotros nos criamos en hogares católicos romanos. Venimos de ese trasfondo religioso y cultural, porque es una cultura. Pero alguien nos habló, alguien nos compartió del amor de Cristo y el Espíritu Santo trabajó en nuestro ser interior, puso convicción de pecado y entendimos que la verdad no estaba en esa religión, sino que la verdad estaba en Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Nos identificamos con eso? Entonces acá es algo muy similar. Entonces existía el peligro que estos judíos pudieran regresar atrás. Además de eso, y yo voy a estar hablando en las semanas que siguen, cuando toque el tema de las demandas del discipulado, el discipulado cristiano demanda. ¿Qué demanda, por ejemplo? ¿Qué demanda? Estamos hablando que mañana se casan César y presta atención, Karen, presta atención, para no irte detrás de cualquier argentino galán hermoso como el pastor, no. Presta atención. ¿Qué demanda el... no, el hermano se fue a esconder, el hermano Arturo. ¿Qué demanda el matrimonio? No, el Melindo llorando está allá, pero no, el Melindo está aquí. ¿Qué demanda, brother? Gloria a Dios. ¿Qué más demanda el matrimonio? Amor. ¿Qué más? Compromiso. ¿Qué más demanda el matrimonio? Dígalo, hermana Arisbeth, dígalo, para que se eduque. Comprensión. Vaya, veo que se animó a decir, tiene que hablar con él. Que le invita a comer. ¿Qué dijo? Carnita, amén. Mire, mi esposa escuchó comer y se acercó a donde está la bendición, dijo. Todo ese tipo de cosas es lo que demanda el discipulado. Compromiso con Cristo, compromiso con la obra, amor hacia Cristo. El que ama a su madre y a su padre más que a mí, dice, no puede ser mi discípulo. Hay demandas. Y por eso es un camino, vamos a estar viendo todo esto, que necesitamos ir recorriendo y a través del cual vamos aprendiendo de todo esto. Pero hay demandas. Yo no puedo seguir a Cristo bajo mis propios preceptos o conceptos de vida. Hay preceptos y conceptos bíblicos que se aplican al discipulado y que yo tengo que observar
y que yo tengo que abrazar. Por eso les dice, si ustedes guardan mis palabras, mis mandamientos, entonces van a ser verdaderos discípulos míos. Y como resultado de eso, ¿qué va a venir después? El conocimiento de la verdad. Y la verdad los va a llevar a un estado de libertad. Ahora, ¿de qué libertad está hablando ahí Jesús? Híjole, qué lindo. A ver. No se tape la boca, no se tape la boca. Veo que se suben ahí ¿Libertad de qué? Bien. Por ahí va la cosa. ¿Libertad de qué? Ahí está. Bien, del pecado también, pero también tiene que ver más con esas tradiciones que ellos tenían y que podían ser muy tentadoras y hacerlos volver atrás. Todo ese tipo de religiosidad porque vaya que es tentador, ¿verdad? Claro. ¿Y sabe por qué es tentador? Porque la religión generalmente no demanda de nosotros. Y por eso muchos rechazan la invitación de Cristo, porque Cristo sí demanda, aunque dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. Pero hago esta introducción porque vamos a estar hablando un poquito del discipulado. Y quiero decir lo siguiente, el discipulado es una experiencia de vida. El discipulado es una experiencia de vida. Y acá voy a tocar un tema que es álgido, pero lo voy a tocar. Perdón que señalé para allá. Cuando hablamos del diezmo, ¿verdad? Mire, el diezmo no es obligación de nadie. Dios no te obliga a ti ni me obliga a mí a dar el diezmo. No te obliga. Es algo que nace del corazón por la convicción que el Espíritu Santo pone en el corazón. Es algo que nace del corazón. Y cuando nace del corazón, tú no estás viendo si son 20, si son 30, son 200, 400. Tú lo das porque en tu corazón hay ese gozo por honrar a Dios. Y eso se logra a través de la experiencia. A través de la experiencia. Yo me gozaba hoy, por ejemplo, hablando del diezmo, porque mi hija Sabrinita, como no se está congregando, está mandando los diezmos a la iglesia. Yo les comenté eso. Y hoy ya me mandó vía PayPal, me mandó su diezmo. Y yo estaba pero gozoso ya por mandarlo vía... ¿cómo se llama? Chase, por ahí en Chase, a la cuenta del banco, como hacen un par de familias de acá de la iglesia. Y mandé una prueba, mandé $1 y llegó. Y digo, no, mejor lo di el domingo. Pero yo estaba porque sé que ella está honrando a Dios y yo me siento gozoso de saber que ella está honrando a Dios. Pero es una experiencia de vida. Sí, ella no lo hacía antes. Hasta que un día nosotros nos sentamos a hablar con ella y le hablamos y le compartimos y le dijimos sobre nuestra experiencia y sobre la bendición que hay cuando uno da y con gozo, con alegría, como Dios los bendice. Amén. Entonces, hoy vamos a estar comenzando a ver cómo Dios, por medio de Cristo y convenciéndonos a través del Espíritu Santo, llamó a esos primeros discípulos, preparó a esos primeros discípulos, comisionó a esos primeros discípulos y a través de las edades sigue llamando, sigue preparando y sigue comisionando discípulos para que vayan a las naciones. Discípulos que ven al maestro, imitan al maestro y ponen en práctica lo que el maestro les enseña. Por eso ser discípulos implica unirnos a él en la tarea redentora, evangelizadora, transformadora de Dios a través de Cristo por medio del Espíritu Santo para este mundo pecador, ¿verdad? Hay algo que me gustaría darles a conocer o compartir con ustedes en cuanto al idioma inglés. Los muchachos que han nacido acá o se han criado acá y que hablan el idioma inglés, que es su primer idioma obviamente, porque van a la escuela y todo es su primer idioma, van a entender un poquito más lo que quiero decir. Pero saben que en el idioma inglés hay palabras que se usan indistintamente como sustantivos o como verbos. Y por eso usted puede estar hablando de una misma palabra y la palabra puede tener un significado diferente. En el idioma español no sucede eso. En el idioma español, cuando hablamos del verbo,
El verbo es el que lleva la acción y define la existencia de la oración. Por eso en el idioma español no sucede eso. En el idioma inglés sí. Ahora, ¿por qué hago relación a esto? Por lo siguiente. Porque cuando hablamos de discípulo, cuando decimos discípulo, cuando mencionamos la palabra discípulo, esta tiene dos implicaciones que son claras y que necesitamos definir. La palabra discipulado define quiénes somos como cristianos, por un lado. Pero también la palabra discípulo define, por otro lado, qué hacemos como cristianos. Cuando el Señor le da la gran comisión a los discípulos, ¿qué les manda hacer a todas las naciones? Diga discípulos, y eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Les digo que hicieran creyentes? No. ¿Le digo que hicieran simpatizantes? No. ¿Le digo que hicieran seguidores que van de lejitos ahí, que cuando sienten ganas de estar cerquita y cuando sienten el fuego del Espíritu Santo y cuantos... Nada de eso dice. Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué tenían que hacer con esos que iban a alcanzar con la palabra para que fueran discípulos? Enseñándoles, dice, todas estas cosas que os he mandado. En otras palabras, nosotros muchas veces, y usted lo sabe mejor que yo, nos quedamos en la primera instancia. Compartimos el evangelio, nos contentamos con que la persona reciba a Cristo, pero nos olvidamos la segunda parte que es fundamental, el seguimiento, el discipulado. Por eso yo nunca fui muy amigo de las grandes campañas evangelísticas, ¿verdad? ¿Y he asistido a campaña evangelística? Sí. He estado en campaña evangelística de miles de personas, miles. Y cuando la gente baja como un río de las tribunas, de los graderíos, donde sea, a recibir a Cristo, uno se siente tan contento, uno llora, es quebrantado, todo. Pero ¿qué pasa después? Muchos de esos se pierden, ¿verdad? Porque no hay seguimiento, Entonces, es importante. Todo aquel que cree en Cristo y recibe a Cristo es un discípulo. Discípulo define, o la palabra discípulo define quiénes somos en Cristo. Pero viene la segunda parte. Discípulo define lo que hacemos como cristianos. Y ahí es donde nosotros estamos un poquito débiles, flojos y necesitamos mejorar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué menciono estas dos partes? Por lo siguiente, escuche esto. Los seguidores de Cristo estamos llamados a discipular a aquellos cristianos menos maduros. Yo estoy viendo para ver si mi esposa está insistiendo, pero no he podido ir hasta a Chicago, a la librería, porque a mí me gusta ver los materiales y leerlo un poquito, y ahí en la librería con el hermano Gregorio, él me permite todo eso. Para mi hermano Andrés, quiero regalar algún material para él, para edificar su vida y alimentar su fe. Porque él está discipulando a otros y está ahí, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora escuche esto. Nosotros estamos llamados a discipular a esos bebés espirituales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Los que son menos maduros, para que crezcan en su relación con el Señor. Pero simultáneamente y paralelamente a eso, nosotros también estamos siendo discipulados. Nosotros, sí. Estamos siendo discipulados para que nosotros también sigamos creciendo en la fe, en el camino del Hijo de Dios. ¿Quién me discipula a mí? Bueno, yo tengo hermanos pastores con los cuales consulto, hermanos, por cierto, ayer nos enteramos del fallecimiento de uno de mis maestros de seminario, el hermano Francisco Pérez. Yo tengo tantos y tan buenos recuerdos de cómo él me ministraba, me enseñaba. Él fue mi maestro de homilética. Y cómo me hacía parar en el espejo y me decía, cuando prediques tienes que hacer esto, y cómo la voz y todo ese tipo de cosas. Qué lindo. Sí, tengo pastores, hoy hablé con el hermano Ricardo Palmerín, ¿verdad? Y todo así. Pero también la disciplina propia, la lectura,
el orar con la esposa, en este caso, oro con mi esposa. Pero ¿se dan cuenta? ¿Estamos ahí? Eso es bien importante, es bien importante. Por definición, un discípulo cristiano es una persona que acepta y colabora en la difusión de las buenas nuevas de Cristo. El discipulado cristiano es el proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente y se vuelven más y más parecidos a Jesús. Por eso es un camino, es un proceso. Vamos caminando, vamos caminando. ¿Quién ha visto la película no es Guillermo el Toro, no me acuerdo el nombre del artista, pero Wolfman, el hombre lobo? ¿La vieron? ¿No vieron esa película? Se le dice a mi esposa que le da un miedo todo eso. Pero estábamos viendo esa película de Wolfman. Y es supuestamente trabaja Anthony, el actor inglés. Ay, yo para los nombres soy tan mal. Bueno, en fin. Anthony Hopkins, creo que es. El asunto está que la maldición viene por generación y se transforma en hombre lobo. Y cuando están en las escenas es increíble cómo hacen eso, ¿verdad? Me imagino de manera digital cómo le empiezan a crecer las garras y todo, y la cara se le deforma, una cosa increíble. Bueno, de igual manera tendría que suceder con nosotros. A medida que vamos caminando, vamos escondiendo las garras, ¿no? Sí, nos salen las garras. Y esa cara tan llena de lujuria, todas esas cosas que el mundo va siendo transformada por una cara de amor, de misericordia, de gracia, de clemencia, ¿verdad? Mientras vamos caminando, vamos siendo transformados. De eso se trata el discipulado. Por eso, mire, cuando Dios diseña el plan de salvación, manda a una persona, y vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1, manda a una persona para abrir brecha. ¿Saben qué quiero decir cuando hablo brecha? Ustedes, muchos de ustedes que vienen de lugares o de áreas rurales, saben, ¿verdad? Que cuando hay que abrir brecha, por ejemplo, en algunos casos con machete, vamos abriendo, ¿no? ¿Verdad, hermano Pedro? ¿Verdad? Bueno, usted a machetazos los taco así ahí, pero, ¿verdad? Vamos abriendo. El hermano Melindo debe saber de eso, porque cuando salían con el ejército a las montañas y todo allá, sí, ahí van ahí limpiando el área para hacer senda, para hacer sendero. Y la Biblia nos dice que Dios levanta un hombre, familiar de Jesús, primo de Jesús, por decirlo más correctamente, 6 meses mayor que él, me refiero a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto. ¿Se recuerdan ustedes? Y dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan, capítulo 1, que en un momento determinado, cuando Juan está bautizando en el Jordán, lo ve venir y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita, no que expía, que quita, no que esconde, que quita, no que lo posterga, que quita el pecado del mundo. Él es quien, dice en el versículo 30, él es de quien hablé yo. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero ¿cómo va a ser primero que él si él nació primero, físicamente hablando? No, porque él está hablando de la divinidad y de la parte no humana, por decirlo de esta manera, de Jesús. Recuerden, Jesús como Dios y como hombre como Dios. Pero él acá está hablando de la parte divina, de la persona divina, de ese que venía a traer salvación y vida eterna. Versículo 32, ahí en 1 Juan 32, 1:32. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma, permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me bautizó. De agua me dijo, a quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, me gustaría ver rápidamente 3 cosas en cuanto a Juan el Bautista. Primero, Juan el Bautista conocía la naturaleza de su llamado, y por eso nosotros como discípulos tenemos que ir aprendiendo en nuestro desarrollo diario, en nuestro caminar diario, que nosotros
como primera medida, tenemos que conocer cuál es la naturaleza de nuestro llamado. A nosotros no nos llama la iglesia, a nosotros no nos llama el pastor, a nosotros no nos llama una organización humana. Y lo voy a demostrar con la Biblia. Dice Juan en el capítulo 3, ahí vamos a Juan 3, 27 y 28. Juan capítulo 3, 27 y 28, y dice, Juan le respondió, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante del ven. En otras palabras, Él conoce la naturaleza de su llamado y Él entiende que su llamado reviste carácter divino. Wow, eso es importante, eso es importante. Por eso nosotros, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando en el nombre de Jesús y de parte de Jesús, y somos embajadores de Cristo, con un llamado divino, con un llamado eterno, con un llamado sobrenatural, con un llamado que está fuera de este mundo. Y por eso mucha gente no lo entiende, no lo comprende, para ellos es locura, para nosotros es salvación. ¿Estamos ahí? Segundo, ¿qué dice el versículo 30? Capítulo 3, versículo 30. Este versículo nos revela que Juan sabía cuál era la tarea que debía de cumplir. ¿Qué dice ahí? ¿Es necesario que qué? Que yo mengüe, que yo decrezca, para que Él crezca, para que Él se manifieste. Y acá tenemos que detenernos un segundito para decir lo siguiente. Y ese fue uno de los errores que a mí me corregía mucho este hermano Francisco, porque cuando uno está nuevecito en el evangelio, no, en la predicación, mejor dicho, no en el evangelio, tiene la tendencia de hablar mucho de uno mismo, ¿verdad? Y él decía, no se trata de ti, no. Tú tienes que hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. No, porque uno puede mezclar algunas experiencias propias, pero siempre, siempre, siempre tiene que resaltar el nombre de Cristo y la obra de Cristo. Entonces Juan el Bautista entendía que aunque tenía su llamado una naturaleza divina, o la naturaleza divina de su llamado le podía a él dar un lugar de privilegio, él entendía que él era solamente un instrumento en las manos de Dios. Cuando nosotros predicamos el evangelio como discípulos, somos solamente un instrumento en las manos de Dios. Y hay muchos que dicen, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo me usa Dios? Bueno, si Dios lo usa, no lo publique. Dele gloria a Dios. Si Dios lo usa, no lo publique, porque la gloria es para Él. Tercero, miren el capítulo 1, versículos 24 y 25, lo que dice ahí mismo en Juan. Capítulo 1, retrocedemos un poquito. Estos versículos me dan a entender que Juan no solo conocía la naturaleza de su llamado, no solo sabía cuál era la tarea que debía de cumplir, sino que Juan estaba dispuesto a asumir los desafíos del ministerio. Y ahí está, cuando yo hablaba de la religión. La religión, nosotros podemos ir, no podemos ir, podemos participar, no podemos participar. No, ¿verdad? La religión es así, la religión no demanda, pero el discipulado cristiano sí demanda. Y entre esas demandas está el de tener el carácter, la fortaleza para poder enfrentar los desafíos que se vienen sobre uno. Miren lo que sucedía ahí cuando los confrontaban los fariseos, porque él bautizaba, ¿verdad? Él bautizaba y dice, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas entonces? ¿Por qué? Sin embargo, vemos a Juan el Bautista enfrentar esos desafíos, hacerle frente a esas situaciones riesgosas que pueden venir por causa del ministerio, porque él sabía que su llamado venía de parte de Dios, porque él sabía que tenía una misión divina. De igual manera, cuando hablamos de discipulado, ¿cuál es nuestro discípulo por excelencia? Jesucristo. Jesucristo, él dice más de una vez, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. Y Jesús fue enviado por Dios al mundo con una misión, con una misión.
Jesús conocía la naturaleza de su misión y Jesús entendía claramente quién estaba detrás de su misión. Mire, vayamos a Marcos capítulo 2. Vayamos a Marcos. Y si tienen una pregunta, ahí me detienen, o un comentario me detienen también para que lo podamos incorporar. ¿Está bien? Marcos capítulo 2, 16 y 17. ¿Y qué dice ahí? Escuche esto. Y yo estoy leyendo para que, yo sé que ustedes como tienen el barbijo puesto es más incómodo, ¿verdad? Por eso estoy leyendo. Dice, al ver los escribas de los fariseos, ¿estamos ahí? Capítulo 2, Marcos 16 y 17, versículos 16 y 17. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ven? Jesús sabe claramente cuál es la naturaleza de su misión, cuál debe ser, por lo tanto, nuestra misión. ¿Ir en busca de quién? ¿De los que están en la iglesia? ¿De los que conocen a Cristo? Bueno, si se ha desviado el camino, obvio, ¿verdad? Vamos a tratar de que se pueda reconciliar y pueda regresar. Pero nuestro objetivo principal es ir a aquellos que no conocen a Cristo, que están infectados por el virus del pecado y que necesitan conocer a Cristo porque Cristo es el antídoto en contra del pecado. ¿Vamos ahí? Gracias por el amén. ¿Es la medicina? Sí, no hay otra medicina. No hay otra medicina, no hay otro antídoto, no hay otro bálsamo. Solo Jesucristo quita el pecado del mundo. ¿Estamos ahí? Lo segundo, Jesús entendía quién estaba detrás de esa preciosa misión. Vamos a Juan capítulo 8 ahora. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y voy a leer del versículo 27 al 29. Y dice, pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Escuche, no hablo lo que yo quiero hablar, sino que hablo lo que el Padre me enseñó que hablara. Segundo, ¿qué más dice? Él me envió y Él está conmigo, no estoy solo. Él está conmigo. Tercero, yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Jesucristo podía Él como Dios haber hecho algo diferente, sin embargo Él decide voluntariamente, siendo hombre y viniendo a la tierra como hombre, cumplir con los preceptos de Dios, con los mandatos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero Él entendía que detrás de la misión estaba Dios. Pero mire, dice, pero no entendieron que Él hablaba del Padre, no entendieron. Y es más, en la parte B del versículo 28 dice, sabrán entonces que yo soy. Y esta palabra en el idioma original, acá yo soy, es la misma palabra que en hebreo se usa para identificar, para que cuando Dios se identifica con Moisés y Moisés le pregunta, pero si voy y les digo, ¿quién me ha enviado? ¿Qué les diré? Diles que el yo soy te ha enviado. Es la misma palabra. En otras palabras, acá Jesús está hablando que aún siendo Dios, Él decide de manera voluntaria hacer a un lado todas sus virtudes eternas para dar paso a la voluntad de Dios y cumplir con el mandato de Dios de ir a la cruz y morir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Entonces, Juan el Bautista, por un lado, y Jesús por otro lado, conocen la naturaleza de su misión,
conocen quién está detrás. Bueno, nosotros también, al ser invitados por el Señor, somos traídos al conocimiento de la verdad y somos hechos parte de la misión de Dios en este mundo. Somos hechos parte de la misión de Dios a través de Jesús por alcanzar al mundo pecador. Mire, en Juan 1:34 dice la palabra: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto lo dice Juan el Bautista, que hace unos momentos atrás lo leíamos, ¿verdad? Ahora, es interesante y es importante entender lo siguiente. Juan el Bautista no se quedó solo con reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, sino que testificó. Testificó, habló, dio a conocer, proclamó. Le dijo a otros que Jesús era quien venía a quitar el pecado del mundo. No se quedó solo con conocer a Jesús. Y es acá donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis para decir que la primera parte la hemos hecho bien, pero la segunda parte como que estamos fallando, el discipulado. Y muchos en la iglesia de Cristo se han quedado en la primera parte nada más. En la primera parte. Han conocido a Jesús, se han bautizado incluso, pero no han avanzado en el camino del discipulado. Y no crecen, y no han madurado, y no hay fruto, no hay fruto. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora yo comento esto, ¿saben por qué? Porque estas son las pláticas que yo muchas veces tenemos en las reuniones con los pastores, pues es el mismo problema en todos lados. Y es la misma falla que hemos cometido muchísimos de nosotros. ¿Sí? Y lamentablemente mucho de eso se da, no me quiero excusar obviamente, ¿no? Mucho de eso se da porque primero porque hay falta de material, y me refiero al material humano, al recurso humano, ¿verdad? Pero por otro lado, como nuestras iglesias tenemos una mezcla, ¿verdad? En la mayoría de ellas, de gente que está un poquito más crecidita y otra no, de gente que tiene una edad diferente a la otra, y de gente que viene de un trasfondo religioso diferente el uno del otro. Entonces todo eso se junta, coadyuva, como decimos, para que muchas veces no podamos llevar adelante estos planes. Yo me recuerdo que hace unos años intentamos dividir, ¿se recuerdan? Que dividir a los discípulos, poner a los que tenían de 1 a 5 años juntos y los de que tenían de 5 para adelante, y teníamos un grupo allá en el gimnasio y otro grupo acá. Y resulta que una vez, para sorpresa mía, varios de los hermanos que estaban en el grupo de los de 5 años en adelante se fueron para allá. Porque la esposa de uno de ellos le estaba contando que lo que allá se estaba enseñando estaba más interesante que lo que ellos estaban. Claro, porque acá se le estaba dando carnita y se estaban atragantando. No sé si era el hermano Pablo, algo que estaba enseñando un grupo o alguien más así. Pero teníamos 2 grupos y no funcionó. No funcionó. Por esa razón. Acá unos se nos estaban atragantando y otros allá se estaban engordando demasiado. Porque allá le estábamos dando gelatina, le estábamos dando papilla y le estábamos dando unos licuados de coco riquísimos. ¿Sí? Todo suavecito para que no se atoraran, ¿verdad? Ajá. Pero mire, Juan el Bautista no se quedó solo con el conocimiento, sino que pasó a la acción. O sea, que él no fue negligente ni adoptó una actitud pasiva o desinteresada, sino que asumió una actitud activa. Él sabía que tenía que unirse al proyecto de Dios. Termino diciendo 2 cositas cuando hablamos del discípulo de Cristo. Primero, usted y yo como discípulos de Cristo estamos llamados, o déjeme decir algo antes que es importante. Usted y yo como discípulos de Cristo estamos llamados a crecer, a madurar. Sí, así es. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que desarrollar, no nos podemos quedar estancados. Es como en el trabajo. ¿Cuántos queremos ganar más en el trabajo? Bueno, yo quiero ganar más, pero si quiero ganar más,
tengo que aprender más, tengo que especializarme en algo. Por ejemplo, si estoy en una máquina, en una fábrica, está esta máquina, pero hay una que está más complicada porque aquellas hay que usar la computadora y todo. Bueno, vamos a echarle ganas y posiblemente eso represente $1, $2 o $3 más por hora. ¿Estamos ahí o no? Sí. ¿Verdad? Claro. Mire, cuando yo trabajaba en Centroamérica, que trabajé 6 años en una compañía de alimentos, teníamos unos carritos chiquitíos, japoneses, que entraban 2 personas nada más, las cabinas chiquitías. En México creo que hay Daihatsu, de la marca Daihatsu. Allá en Centroamérica eran Honda y otras marcas. Y solo cargan media tonelada, 500 kilos, media tonelada. Y ahí nosotros, y en eso íbamos, todo apretadito. Ahí. Y salíamos a trabajar. Pero un día a mí me transfirieron de ruta, como yo era supervisor, y me dijeron, tienes que ir ahora a la terminal, en la zona 4, en la ciudad capital de Guatemala. Y ahí los camiones son de 3,5 toneladas. 3,5 toneladas. De marca Daihatsu, con la palanca acá. Entonces, se pueden manejar con la licencia regular. Dejé ese trabajo y empecé a trabajar en una compañía embotelladora. Y cuando nos tocaba venderle a la casa presidencial, ahí en la zona 1 de la ciudad capital, íbamos con un camión de 13 toneladas, doble eje la parte de atrás, de creo que 16 velocidades, algo así, en medio del tráfico. Y yo siempre fui muy atrevido. Sí. Y lo agarré un día. Sí. Me subí y lo agarré. Y iba ahí echando humo y fuego y rayando carros, no sé qué. Sí. Pero eso a mí me representaba bonificaciones. Ahora no digo esto para hacerlo sentir mal o que usted piense, no, es que la vida es así. En la vida tenemos que progresar, ¿verdad que sí? Claro. Karen, ahora me dijeron que vas a estudiar, ¿es cierto? ¿Quieres seguir estudiando tú? Me contaron, sí. Mire qué bueno que Dios me pone eso, me contaban eso y digo, qué bueno, gloria a Dios. Ya llegaste a una etapa deseada, ahora estás buscando otra etapa, más arriba. Y eso representa beneficio, claro. De igual manera en la vida cristiana, no nos podemos quedar acá solamente. No nos podemos quedar solo con venir el domingo, no. Primero, nosotros somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. Mire lo que dice la palabra. Lucas 14, vaya conmigo ahí. Ya termino porque yo le veo la cara de bravo que tienen todos. Qué cosa. El discípulo de Cristo es un agente de cambio. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Bueno, no sé si allá en los estados, en el interior, en México. Yo cuando viví en Tuxtla Gutiérrez, ya por los años 97, ya no había. Me comentaban que una vez hubo un tiempo en la carretera principal, pero me imagino que en la ciudad capital el hermano o los hermanos que estuvieron por la capital habrán visto a los policías, ¿verdad? Que dirigían el tránsito. Cuando dirigían el tránsito ahí. En México yo lo veía en la ciudad cuando a veces paraban las motos y dejaban la moto a un lado y se paraban en medio de la calle a dirigir el tránsito. Bueno, nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio, a dirigir a la gente en el camino hacia la salvación. Tenemos que ser parte activa de ese proyecto. ¿Qué dice Lucas 14? Versículos 25 al 27, dice, como grandes multitudes los seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahí está.
Nosotros estamos llamados a ir al mundo e invitar al mundo para que dejen todas esas prioridades y hagan de Jesús su primera y principal prioridad. Y es ahí cuando comienza el cambio. Y es ahí cuando comienza la transformación. Cuando ellos reconocen a Jesús como Salvador y lo hacen su Señor. Pero somos nosotros el que llevamos el mensaje. Somos nosotros esos agentes de cambio que le dicen al mundo del amor de Cristo, de la gracia del Señor, del poder transformador que hay en Cristo Jesús. Somos también, como discípulos de Cristo, vehículos de gracia, no solamente agentes de cambio, sino que vehículos de gracia. Nosotros somos portadores de la gracia de Dios. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Por eso acá voy a decir algo que es importante. El evangelio no se negocia y el evangelio no se vende. No se vende. El evangelio no tiene precio. ¿Cómo está aquello de que quieres prosperidad, quieres bendición? Envía 1000 y el Señor te va a devolver 10,000. Eso es una mentira del diablo. Eso no es bíblico. No es bíblico. Perdón que lo diga con mucho respeto. Yo sé que algunos de ustedes le mandan ofrendas ahí, todo, pero no lo haga. Sí, eso, no es bíblico eso. ¿O acaso Jesús le puso precio al evangelio? No. No. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Amén. Gloria a Dios. En eso estamos de acuerdo. Gloria a Dios. Pero somos agentes de cambio por un lado y vehículos de gracia. Mire lo que dice Hechos 20. Vamos a Hechos 20 y acá termino. Gloria al Señor. ¿Y dónde están los novios? ¿Todavía no vienen? Este me parece se la robó ya. Sí. No, si César. Sí, pero usted sabe algo. No, ni habla, hermano. No, mi hermana está afligida, mi hermana. O se habrá arrepentido. Ay, santo. No. No, los hermanos que nos están viendo por Facebook y YouTube dirán de qué están hablando estos hermanos. Que va a haber una boda mañana, hermanos. Y se mezclan dos fuegos, Centroamérica y México. Aleluya, gloria. Mire lo que dice Hechos 20, del 22 al 24. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. El que está hablando es el apóstol Pablo. A no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia del Señor. Mire qué lindo, aleluya. Entonces, ¿qué nos encomendó a nosotros? Hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Por consiguiente, nosotros somos agentes, vehículos, agentes por un lado, que llevan un mensaje de bendición y de cambio, de transformación, pero por otro lado, somos el transporte, el vehículo, somos el elemento que Dios usa para dar a conocer la gracia de Él manifestada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Esa gracia infinita, esa gracia bendita, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie el día de mañana llegue a la presencia del Señor y le diga, bueno, es que yo estoy aquí porque he sido muy bueno. Oh, yo era todo dar. No, mi familia, y los hermanos de la iglesia decían, ay, él era bien padre. ¿Va a decir algo? ¿Se acomodó ahí? No diga nada. ¿Verdad? No. Es para que nadie se gloríe. Por eso me encanta lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Léalo, tan lindo. Dice en el 1 que Dios depositó este valioso tesoro en vasos frágiles. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea del Señor,
para que el día que la gente se convierta no digamos, el hermano, la hermana, la iglesia, qué sermón, no, la gloria es para el Señor. Es Él el que transforma, es Él el que convierte, es Él el que convence, es Él el que salva, sana y restaura. Sin embargo, ¿quién dijo amén? Pegue un grito, gloria a Dios, porque acá no, nadie quiere gritar. Amén. Sin embargo, Dios, en su grande misericordia, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Dele gloria a Dios, amén. Para que podamos comunicar de esa gracia infinita y entonces los corazones puedan ser transformados. Gloria a Dios. Así que seguimos la semana que viene, si Dios lo permite. Vamos a seguir caminando esta senda, la senda del discipulado. Vamos a seguir desarrollando este camino y vamos a aprender un poquito más cada día. Yo sigo aprendiendo, hermanos queridos. Yo sigo aprendiendo y me gozo en saber que Dios en su misericordia nos ha elegido a nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos defectos? A ver, ¿podemos levantar la mano? Cuidado, porque vi que la hermana mira, le dije, ¿cuántos tenemos defectos? Hizo así, mire. Cuidadito, hermana, cuidado. Ay, con el pulgar, dicen, más gordote. Todos tenemos defectos. Todos. Sin embargo, aún así, Dios nos escoge, ¿para qué? Para que la excelencia del poder le correspondan a Él, no a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para que la gloria sea para Él. Porque Él, repito, es el que salva, sana, restaura. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces les invito. Esta es una invitación que hago para todos. A considerar lo que hemos estado diciendo. Que ser discípulo de Cristo es involucrarnos activamente en el proyecto evangelizador y transformador de Dios para el mundo pecador. El Señor te invita. El Señor no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Mas sin embargo, qué gran privilegio que pudiendo escoger a otro, Dios nos haya escogido a nosotros. Aleluya. ¿Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor ahora sí? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le decía a mi esposa, hoy en la mañana, antes de que ella saliera y yo salir también a arreglar otras cosas, le digo, estoy esperando que llegue la noche porque el estudio ay, qué lindo este estudio, gloria a Dios. Y Dios habla a mi corazón también. Dios habla a mi corazón. Y una vez más me recuerda la noble tarea que tenemos y la gran tarea que tenemos por desarrollar. Amén. Oremos por aquellos que no conocen a Cristo. Y oremos para que Dios nos dé palabras y Dios ponga el momento oportuno para poder hablar. Yo hablaba con una hermana, ¿cuándo fue Miriam anoche? Hablaba con una hermana anoche, ¿verdad? Y le decía, no se desespere, porque a veces nos desesperamos cuando le hablamos de alguien de Cristo y no quiere responder o no responde como esperamos, ¿verdad que sí? Miren, hermano, Dios tiene un tiempo debajo del cielo para todas las cosas. Y si tú le hablas a alguien y no responde, no te desesperes, porque no es el tiempo de esa persona. Pero nosotros no conocemos cuándo va a ser el tiempo, entonces tenemos que orar. Y tenemos que seguir hablando. Y tenemos que seguir modelándole. Porque como también mi esposa le ministraba a una familia, ella le decía, el problema es que no hay modelos. No hay modelos. No hay modelos. Y nosotros estamos llamados a modelar a Cristo. Y no confundamos eso con perfección. No hay perfección fuera de Cristo. Él es perfecto, Él es Dios.
Nosotros estamos en ese camino, en ese proceso. Proceso que se va a ir dando de manera gradual, paulatina, y va a concluir cuando llegamos a la gloria eterna, cuando lleguemos a la gloria eterna. Mientras tanto, somos hombres y mujeres perfectamente imperfectos. Pero tenemos que seguir orando por esos corazones, compartir el evangelio. Y Dios en su misericordia va a obrar. No nos desesperemos, pero tampoco no adoptemos una actitud pasiva. Es tiempo de predicar, es tiempo de compartir y es tiempo de dar a conocer que somos discípulos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias quiero darte en esta hora por habernos llamado a la salvación, a la vida eterna y habernos revelado tu verdad. Ayúdanos a permanecer en esa verdad. Como dice Juan capítulo 8, 31 y 32, para que no solo demos frutos, sino para que seamos libres por esa verdad, libre de toda contaminación, libre de toda tentación y libre de todo deseo de volver atrás. Ayúdanos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Y a través de estos estudios que vamos a estar desarrollando en estos días por venir, te pido y te suplico que nos ayudes a crecer, a madurar y a entender que el discipulado es una experiencia de vida. Que somos discípulos en la iglesia y fuera de la iglesia. Que somos discípulos en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde quiera que vayamos, porque donde quiera que estemos representamos a Cristo. Gracias por tan grande privilegio y gracias por tan grande responsabilidad. Porque siendo imperfectos, infieles, has delegado en nosotros la responsabilidad de hablar al mundo pecador del amor de Dios, del amor de Cristo. Bendigo a tu pueblo, te doy gracias. Pongo en tus manos este fin de semana, mañana hay una boda en este lugar. Pido que la gracia del Espíritu precioso de Dios se manifieste en favor de los contrayentes, de su familia, de todos los que vayamos a participar. Ruego que uses el mensaje que voy a compartir, que aunque breve sea, Padre Santo, de bendición para la vida de César y de Miriam. Y el domingo, Padre, que vamos a cerrar con broche de oro el tercer mensaje de la parábola sobre el hijo pródigo, que ese mensaje que has puesto en mi corazón sea de bendición y nos ayude a entender, Padre, que la bendición, la prosperidad, la fe, la esperanza, absolutamente toda la plenitud se encuentra solamente en la presencia del Señor. Bendigo pues a tu pueblo, los envío de regreso a sus hogares con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y te ruego y te suplico que nos lleves con bien y nos deposites en casa sin novedad. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos, bueno, con algunos nos vemos mañana a las 10 de la mañana y con otros nos vemos el domingo a las 4 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Saludo virtual.